Bueno, parece que ya finalizó, entonces estoy pendiente que me confirmen si ya terminaron de ver ese video más bien como explicativo, como claro, ¿no? ¿No le pareció? Sí, profe, Entonces, lo vimos completamente. eso, entonces, Sí, chévere, profe. vale. Ok, entonces ahí pudimos apreciar esas particularidades anatómicas de las aves, eh, la presencia, por ejemplo, de ese proventrículo como un órgano de apoyo a la digestión, también la presencia de ese órgano eh, que le llaman ahí la bolsa de Fabricio como un órgano linfoide importante para estos individuos, la presencia pues de un estómago muscular que nosotros conocemos como molleja, también la presencia del buche como una zona en la cual pues se almacena alimento previo al ingreso de, del mismo pues al estómago y pues la función que tiene ese buche para ayudar a reducir el tamaño de partícula, hacerla más fina. En fin, bueno, esa parte estuvo interesante, se me hizo. También pues tenemos entonces la necesidad de ver este otro segundo documental. Veamos a ver qué tan bueno estará. Espérenme un segundito, ya le comparto este link. Entonces, este ya demora solo 4 minutos, ¿sí? Entonces, nuevamente voy a compartir este link y en 4 minuticos, pues charlamos, ¿vale? Lamentablemente, pues yo había puesto a grabar, pero lamentablemente parece que no estaba grabando. Entonces, a partir de este momento, pues queremos informarle a los compañeros que de pronto no se pudieron pues no pudieron asistir a esta sesión, que estamos apenas iniciando con la visualización de un par de documentales relacionados con la anatomía de las aves. Luego el profesor va a hacer una presentación y posteriormente pues queda una actividad para elaborar por parte de los estudiantes que vale por ese quiz que está por ahí definido en la guía alterna del componente práctico. ¿Listo? Entonces veamos ese documental y ya seguimos charlando. Voy a cerrar mi micrófono.
Bueno, me avisan ¿qué? Ah, es que el video tenía, parece que el volumen bajo de entrada, pero ya subiéndole uno allá en YouTube el sonido, puede escucharlo adecuadamente. Entonces, porfa, me avisan cuando ya lo hayan visto. Quiere decir que ese segundo video, ese segundo documental se centró más bien como en hablar pues o nos mostró pues aparato urogenital, pudimos apreciar cómo en la cloaca pues vino a confluir lo que fue el aparato digestivo, aparato reproductivo y aparato urogenital. Esa parte pues estuvo interesante, ¿no? ¿Vale? Entonces en ambos pues por ahí nos mostraron algo del nervio ciático. Vimos la posición de los riñones y me pareció interesante la posición del páncreas, ¿no? Si se fijó, pues una vez sale del estómago, pues se vino a dar allá es como una especie de asa y la parte central de esa asa intestinal pues viene a ser el páncreas, ¿no? Muy importante. Bueno, entonces continuando con el programa del día de hoy, pues me voy a permitir compartir pantalla. Creo que ya estoy compartiendo pantalla, entonces veamos lo siguiente. Porfa, indíquenme si se verá mi presentación, ¿sí? Sí, profe, sí se ve. Sí, señor, sí se ve. Vale. Sí, señor. Vale. Entonces la directora del curso muy amablemente, pues la profe Lucerina, ella elaboró esta presentación que vamos a mostrar el día de hoy relacionado, vamos a ir desde aspectos macro hasta aspectos ya particulares pues de las aves. Entonces, inicialmente pues debemos saber que este curso pues es de 3 créditos académicos, que no es habilitable, por eso tiene 3 encuentros. Básicamente, pues el objetivo principal de este curso es ofrecer al estudiante los conceptos básicos sobre el componente técnico, manejo animal y sanitario, el componente económico y ambiental en una producción avícola. Esta parte sanitaria, yo diría que es muy importante en aves, o sea, pues no es el talón de Aquiles, pero sí es un factor importantísimo, tanto así, tan es así, que nosotros como zootecnistas hemos perdido algo de campo en sistemas de producción avícola porque la susceptibilidad, pues en términos de salud, por ataque de patógenos, bien sean virales, bacterianos y hasta hongos, hace que se requiera un médico veterinario en granja, entonces ellos nos han ganado algo de espacio en sistemas de producción avícola, entonces generalmente uno encuentra son médicos veterinarios en esos sistemas, ¿no? No quiere decir que zootecnistas no, pero ellos tienen un espacio ya importante. Entonces, pues, la profe Lucerina nos pide el favor de que revalidemos, pues, cómo está compuesto este curso, que de hecho es de 3 o por 3 unidades, un componente, una unidad 1 que habla del componente técnico, en donde pues vemos la tendencia productiva a nivel mundial y nacional, así como las características de razas, líneas, las características o requerimientos de instalaciones y equipos en avicultura. Ya después, pues se requiere que sepamos, según la unidad 2, sobre manejo animal, mirando pues cómo sería los sistemas de confinamiento para reproductores, los sistemas de incubación, de producción de pollo de engorde, gallinas ponedoras y codornices. También pues trata lo que serían aspectos sanitarios y enfermedades de las aves. Después, entonces ya con esos 2 primeros elementos que dan las 2 primeras unidades, pues se requiere que los estudiantes apliquen ello a lo que sería el componente económico y ambiental de los sistemas de producción. Es que no se nos puede olvidar que el producto final de estas reuniones que vamos a tener y que a ustedes les van a calificar, si no estoy mal, es sobre 150 puntos, consiste en tomar un formato de presentación de proyectos de la UNAD y formular o generar pues un plan, un proyecto productivo avícola, y pues eso pues es importante y se viene a consolidar en esta unidad 3. O sea que se abordan parámetros económicos, impacto ambiental y normas de bioseguridad en la industria avícola.
Por aquí pues nos están contando que este curso está compuesto por 6 actividades evaluativas. La primera pues seguramente es un cuestionario, un trabajo sobre reconocimiento del curso, pero ya después de eso entonces hay un taller que probablemente fue lo que ustedes contaron que entregaron hace un par de días. Y luego de eso, pues ya toca empezar a hablar es de parámetros productivos y ya después de lo que tiene que ver con la formulación de ese proyecto avícola y también pues lo que nos atañe aquí en estas reuniones, que sería la asistencia y participación en actividades prácticas y finalmente pues un examen que vale 125 unidades y es una prueba objetiva cerrada, o sea, un examen escrito. Ya habíamos mencionado que en este componente práctico pues se abordan esas temáticas, empezando por lo del día de hoy, que es el reconocimiento interno y externo de las aves. La próxima vez que nos veamos pues haremos lo que diga la guía alterna con relación a la visita a unidad productiva y finalmente esto se consolida con la realización de un taller de planificación. O sea que si hablamos de la unidad 1, pues entonces hay que tener en cuenta que en esa primera unidad pues se abordan temas relacionados con la tendencia de la avicultura a nivel nacional y mundial, las estirpes, razas y líneas dedicadas bien sea a la producción de carne o a la producción de huevo, las características y requerimientos que se deben tener en instalaciones de tipo aviar o avícola y lo que sería el componente de bioseguridad y manejo sanitario. Cuando hablamos de la historia de los sistemas de producción avícola en Colombia, pues eso data de hace mucho tiempo. Todo empezó pues con la llegada de los españoles y la traída pues de esos materiales, de esos individuos, y así fue que pues básicamente empezamos a utilizar las aves como pues una especie proveedora de proteína de origen animal. Entonces pues eso ha evolucionado desde hace todo ese tiempo, ya casi 500 años, y ya hoy en día, pues esa industria avícola es, como pudimos evidenciar en nuestra primera imagen del día de hoy, una industria boyante, eso sí, una industria de centavos, o sea, un avicultor gana, es por el volumen que produce, gana centavos por cada uno de los productos que genera y hace un manejo eficiente de lo que es el espacio y el tiempo. Por esa razón la avicultura pues es altamente eficiente. Entonces, si observamos cifras de producción avícola a nivel nacional, pues encontramos que por ejemplo, se produjeron 14 millones 383 mil huevos, o serán 14 mil, perdón, 14.383 millones de huevos, lo cual es una cantidad enorme con una tendencia a la reducción, probablemente por cuestiones relacionadas con el precio de las materias primas o aspectos similares, que a nivel de avicultura en general, pues se producen toda esa cantidad de millones de toneladas. Ya habíamos mencionado, estas cifras ya están un poco más actualizadas, relacionadas con el consumo per cápita. En nuestra primera imagen del día de hoy hablamos de 291 huevos por persona por día. En este caso, pues ya observamos 303 huevos, casi que un huevo diario. Y en el caso del consumo de pollo, pues serían 36 kilos con un crecimiento positivo, ¿sí? Entonces, por eso la avicultura es muy importante. Por aquí aparecen pues las cifras de producción de pollo de engorde, las cifras de crecimiento del sector avícola, que es positivo, y un sector, digamos, importante para todos los generadores de materias primas de origen vegetal, pues es la avicultura. Y eso se demuestra con base en el consumo de ese sector de materias primas como el frijol soya, como el maíz amarillo y como la torta de soya. Entonces, realmente la avicultura es un sector que mueve muchísimo la economía a nivel global. En general, de acuerdo al último censo agropecuario, se entiende que existen más de 6.096 predios avícolas y se cuenta con 126 plantas de beneficios reconocidas según datos de FENAVI. Si nos ponemos a mirar la distribución de la producción avícola nacional, pues encontramos que más bien como que se centra en la región andina, principalmente, y algo de la región Caribe, pero hay otras regiones como por ejemplo
la región pacífica, la Amazonía y la Orinoquía, que pues ya carecen de esta actividad probablemente por cuestiones relacionadas con la infraestructura vial, también relacionadas pues con el clima, ¿no? Que es desfavorable, probablemente esos altos niveles de humedad relativa y esas temperaturas elevadas puede hacer que no favorezcan mucho el desarrollo de la producción avícola. En todo caso, departamentos como por ejemplo Cundinamarca, Santander, Valle, pues se llevan la de oro en términos de producción avícola. ¿Sí? Entonces estas cifras pues muestran que está muy bien distribuida, pero en la región andina. Ya habíamos mencionado estas cifras de consumo per cápita, esto es para el año 2019, en el caso de carne, y esto pues en el caso de huevos, pues fíjese que aquí otra vez retornamos al valor de 291. En términos de precios, yo diría que ese es uno de los factores determinantes para hacer que estos productos pues sean los más consumidos, ¿no? Para nadie es un secreto que nuestra economía pues es bastante frágil y eso implica pues tener la necesidad de consumir productos de bajo valor. El precio en este caso debe estar expresado por kilos, lo cual es muy barato, o sea, el kilo de pollo a 6.170, eso es súper baratísimo si se le compara con el kilo de carne de res o de otras especies o de pescado. El precio de los huevos pues también es sumamente económico y por esa razón pues son productos de alto consumo. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Duda o inquietud? ¿Será que sí se está viendo? ¿Sí me están siguiendo? ¿Se me escuchará? Sí, señor. Sí, profe, ahí se escucha, se ve. Señor, sí, señor. Vale, voy a, Sí, señor. voy a poner, vale, sí señor, Sí, voy a señor. ponerlo, listo, voy a mirar un poquito aquí el chat, porque es que una de las cosas que casi no me gusta de mí, pues es eso, que uno está como un poco aislado y ahí sigue echando el carretazo y de pronto pues no, se fue la luz, que día me pasó eso, estaba yo en Meet y se fue la luz y yo hable y resulta que no estaba ni siquiera conectado a internet, ¿sí? Entonces, aquí pues podemos apreciar diferentes sistemas de producción. Clásicamente, los sistemas de producción se clasifican en intensivista, extensivista o semi-intensivista. Pero pues últimamente han surgido pues modelos productivos interesantes, alternativos como la producción de gallinas felices o de pollos criollos con un uso menos intensivo del espacio. Eso sí, lo que más predomina pues en nuestro ambiente, teniendo entendido que pues esto es un negocio de centavos, de decimales, pues son los sistemas de producción intensivos que se pueden hacer en el caso de pollos de engorde, generalmente se hacen en piso, ¿sí? Pero en el caso de gallinas ponedoras, pues se puede hacer en piso y en jaulas, ¿no? Entonces, pues esa parte es importante y hay que dotar a estos tipos de sistemas con los equipos y la infraestructura adecuada. Entonces, hablando de infraestructura, pues cosas mínimas que se requieren para desarrollar la acuicultura, la avicultura, perdón, pues se requiere un galpón o un encierro debido a que se necesita mantener un ambiente controlado, hacer una dotación adecuada de comederos, bebederos y nidales, ¿sí? Según sea el caso, según sea necesario, existen unas proporciones adecuadas establecidas por los proveedores del material genético que le indican a uno qué cantidad de comederos o qué cantidad de aves por comedero se pueden manejar, lo mismo bebederos o número de aves por bebedero y número de aves por nidales. De igual forma, si ese es el caso de producción de pollas o levante de pollas, que se requieren criadoras, al igual que la recepción de pollos de un día. El negocio pues de las aves ponedoras tiene cierta duración, ¿no? Ya hoy en día pues vamos como en 72 semanas de ciclo productivo. En cambio en pollos de engorde pues eso ya demora por allá como unas 4 o 5 semanas de producción y ya con eso pues se obtienen pollos de más de 1.900 gramos de peso vivo. También pues se requiere la cuna adecuada para que los animales duerman o también para los operarios
debido a que se requiere un uso intensivo de la mano de obra, zona de depósito pues, de materiales, alimentos, insumos, medicamentos, y pues también la presencia de ventiladores o extractores para manejar ambientes controlados, debido a que el producto de la excreción de las aves pues es el ácido úrico, que genera pues un ambiente bastante hostil dentro de las unidades de producción. Entonces pues por aquí estamos viendo algunos niveles de intensificación del sistema de producción avícola. Encontramos, seguramente esto es un clima con temperatura pues bastante alta, se puede apreciar pues porque la altura de los muros pues es bastante mínima, más bien está dotado pues de una serie de mallas, y existe pues la necesidad del uso de esos tremendos extractores o ventiladores para bajarle la temperatura a esas pobres aves que deben estar ahí pues bastante sofocadas. También pues ya encontramos contrastantemente galpones pues en zonas de clima frío, que implican pues ya el uso de paredes más altas, el uso de cortinas para regular o mantener la temperatura, y pues ya toda una logística en términos de diseño y orientación de los galpones y toda la cuestión, dependiendo pues del régimen climático. Pero pues ya últimamente la cosa se ha modernizado aún más. Existe pues un nivel de automatización elevadísimo en lo que son sistemas de producción avícola. Por aquí pues encontramos galpones de ambiente controlado, con humidificadores, con extractores de calor, bueno, con toda una cantidad de sensores para ofrecer a los animales pues unas condiciones confortables en su ambiente. Y pues también con suministro automatizado de agua y de alimentos. Por aquí pues estamos viendo la estructura típica de un cuarto o de un galpón de cría. Acá pues se está haciendo en piso, y estos animales pues tienen a disposición algunos comederos y bebederos con una altura pues adecuada a su tamaño. También encontramos la presencia pues de algunos calefactores necesarios para mantener la temperatura mínima requerida por estos animales. En esta pues estamos viendo diferentes tipos de comederos y bebederos. Esto pues está masificado desde hace ya mucho tiempo. El suministro del líquido pues es fundamental para los animales. Existen pues algunas proporciones que ustedes pueden apreciar en la tabla de la derecha. Entonces pues nos están mostrando para apoyos de engorde pues cuánto de comederos y bebederos se puede requerir. En el caso de gallinas ponedoras livianas o semipesadas, entonces qué cantidad de centímetros de canal de bebedero se requiere por ave, y de comedero también, cuántos centímetros de comedero se requieren para ponedoras livianas o pesadas, semipesadas. Entonces, esto pues realmente es de dominio público, y es muy fácil de encontrar esta información para la línea que uno quiera producir. También pues se requiere la... Qué pena, profe, meto la cuchara. Jairo, por favor, ¿puedes cerrar el micrófono? Es que se escucha un golpeteo y no, casi no oigo al profesor. No oí lo de los cálculos, qué pena. Vale, no, que existen unas tablas como estas para cada línea de aves que uno quiera producir. Pues existe ya un manual que le indica a uno cuántos centímetros de bebedero, cuántos centímetros de comedero se requiere para cada tipo de ave, ¿no? Entonces, eso es lo que se refleja en esta tabla, y mencionaba que esto pues es de dominio público. Entonces, acá, por ejemplo, nos dicen que para ponedoras semipesadas pues se requeriría un canal de 2,2 centímetros cuando se tienen bebederos de canal, 2,2 centímetros por ave, y si se tiene pues un bebedero automático para ponedoras semipesadas, un bebedero por cada 50 aves. En el caso de comederos pues sucede lo mismo, ya existe pues toda una definición de esos elementos y la cantidad, la proporción de esos elementos para cada grupo de animales. Entonces eso realmente pues ya se encuentra muy masificado. Por aquí pues podemos apreciar la construcción de nidales, por ejemplo, necesarios para realizar procesos de postura. En algunas ocasiones se requiere un nidal por cada 20 aves, ¿sí?
es como lo habitual cuando los animales están siendo manejados en piso, pero pues aquí también estamos apreciando un sistema más intensivista como de una batería de 3 o 4 pisos estamos viendo acá, creo que son como 4 pisos, en donde se puede ver una banda transportadora para los huevos y se manejan altísimas densidades por unidad de área, ¿sí? Entonces eso pues también da cuenta de la intensificación de los sistemas. Cuando hablamos de razas y de líneas, pues en el caso de las razas observamos pues toda una diversidad de coloraciones, bajos niveles de productividad en algunos casos, y eso pues es lo que las diferencia principalmente de las líneas de producción. Básicamente en este esquema estamos observando lo que tiene que ver con el uso de líneas puras o de razas para dar origen pues a individuos comerciales. En esta ocasión estamos observando que hay 4 generaciones. Quiere decir que en algunas ocasiones las ponedoras pueden ser de 4ª generación, y eso implicaría pues que las líneas puras estarían en la 1ª generación. En este caso estamos viendo 4 líneas puras que aportan algunas características fenotípicas y productivas deseables que dan lugar pues a las abuelas, y que luego pues esas abuelas dan lugar a las reproductoras, y luego esas reproductoras que son media sangre en cada caso pues vienen a dar las ponedoras comerciales, que son 1/4 de cada una de esas líneas puras, ¿sí? Entonces realmente existe toda una diversidad genética buscando mejoramiento de parámetros productivos en cuanto a avicultura se trata, y en este caso pues estamos viendo ponedoras. Existe pues toda una cantidad de protocolos de cruzamiento de esas aves, eso realmente pues se encuentra bastante documentado, el uso de razas o estirpes para mejorar algunos parámetros. Fíjense que acá por lo menos una estirpe simple estaría indicando pues el cruzamiento entre las mejores aves de cada generación, pero cuando hacemos cruzamiento de líneas, esto se trata de la selección de características propias de esa línea, y posteriormente pues cruzar 2 líneas para obtener individuos pues con genética superior, de acuerdo a aquello que ustedes conocieron en genética que se llama heterosis. Aquí pues quedó mal escrito justamente, aquí se debería decir heterosis. Se incrementa a través del cruzamiento de 2 estirpes, se incrementa el vigor híbrido o la heterosis. Por aquí cuando se está mencionando el caso de cruzamiento de 3 estirpes, también con el fin de mejorar la heterosis, y aquí pues de 4 estirpes, que fue lo que vimos en nuestra diapositiva anterior. Entonces eso pues básicamente es lo que se hace para la obtención de aves comerciales ponedoras. Por aquí entonces debemos clasificar las aves ponedoras en tres diferentes categorías. Una que serían pues pesadas, otras semipesadas o doble fin, doble propósito, y líneas ligeras. Entonces encontramos que en el caso de las ponedoras pesadas o de las razas o estirpes pesadas, encontramos pues una contextura fuerte, mayor resistencia al frío, un rápido engorde de esos animales, pero no son muy buenas en producción de huevos. Generalmente por su tamaño pues poseen un desarrollo sexual precoz, tienen facilidad pues para hacer la conversión del alimento a carne. Generalmente la conversión alimenticia en aves pues está cercana como a 2, de 2 a 1, quiere decir que por cada kilo de peso que uno quiere que ganen pues hay que darle 2 kilos de concentrado. Eso sí, pues tienen un desarrollo corporal avanzado. Normalmente predominan en las líneas pesadas o razas pesadas plumas de color blanco, posee pues extremidades bien desarrolladas y de gran tamaño. Existe pues cierta asociación del color de la capa o del color del plumaje con el color del huevo. En este caso pues se habla de huevos marrones y de buena grosor de la cáscara, pero estos individuos pues son utilizados más bien para producción de carne. Y bueno, en fin, son buenas madres y en fin pues existe poco dimorfismo sexual. Quiere decir que pues las hembras desarrollan pues algunos caracteres externos que
no son tan diferentes al de los machos. En cambio, en las razas semipesadas, pues ahí ya encontramos un color de plumaje pues diferente, no predominan los blancos, sino predominan negros, en algunos casos pues los marrones, y la presencia pues de algunas orejillas rojas, que es el caso pues de este individuo de tipo brown. Encontramos que son rústicas, poseen un muy buen nivel de postura y por eso pues predominan estas líneas o razas en aves de postura, en producción de huevos. Ya no tienen tan buena producción en engorde, producción de carne. Como es un factor asociado al color del plumaje, pues predominan los huevos de color marrón. Son animales de fácil manejo por su temperamento tranquilo. Encruecan con facilidad, quiere decir que son buenas madres. Y pues generan buena calidad de carne y huevos. Y entonces pues se adaptarían bien a sistemas de producción tanto intensivos como extensivos. En cambio pues tenemos los individuos de razas livianas, generalmente pues no alcanzan tamaños superiores a los 2 kilogramos. El color de la cáscara pues es blanco, asociado a la capa, al color de la pluma. Poseen pues crestas simples y orejillas de color blanco. En algunas ocasiones pues hay algunas razas españolas que son negras, livianas, son buenas más bien para la producción de huevos. Estos animales pues ya, fíjense que ya este proceso de encrecar pues no es muy desarrollado en esas razas y poseen una baja ganancia diaria de peso. Por aquí pues estamos observando algunas de las líneas, razas o productos, podríamos llamarlos, generados aquí en el país. Tenemos el pollo de engorde Ross 308, también el pollo de engorde COP 500 y el pollo de engorde Hubbard o Hubbard. Entonces, estos son muy famosos para producción de pollo tipo asadero. Entre tanto, pues para la producción de huevos, encontramos este comparativo entre productores de huevos de color blanco, huevos de color crema y huevos de color marrón de la empresa Highline. Entonces, esa empresa pues ofrece líneas livianas como Highline W36, Highline CB22, productoras de huevos de color blanco, pero también Highline Sonia, que casi no manejamos acá en el país, y esta pues sí se maneja muchísimo, que sería la Highline Silver Brown, y la que más se utiliza sería esta, la Highline Brown. Cada casa, cada incubadora, pues está siempre en una gran competencia. Existen individuos Brown de la empresa Cobb, pero también de la empresa Highline, y en fin, eso siempre es una buena cantidad de proveedores de genética acá en el país. Entonces veamos pues básicamente los aspectos que hemos mencionado y que vimos ahora a través de los dos documentales revisados, pero acá pues haremos hincapié en las regiones externas en el caso de aves. Entonces encontramos pues... Profe. Sí, preguntan. Qué pena interrumpirte, profe, antes pues, de cambiar el tema. Lo que pasa es que hay algo que no me quedó claro. Sí, señora. De las razas pesadas. ¿A qué te refieres con dimorfismo sexual? El dimorfismo sexual generalmente expresa los caracteres que diferencian a hembras de machos. Entonces, generalmente los machos pueden generar todo lo que es crestas de gran tamaño. Normalmente, pues también generan espolones o espuelas. Entonces, eso, lo que se mencionaba ahí, es que en las líneas pesadas a veces no, esa diferencia, ese dimorfismo sexual no es tan evidente en las líneas pesadas. ¿Sí? Que un gallo es difícil de diferenciar de una gallina en el caso de las líneas pesadas. No son tan diferentes. Cosa diferente en las líneas semipesadas y livianas, que ya pues es más evidente, más apreciable la diferencia entre hembras y machos. ¿Vale? Gracias, profe. Vale, sí señora. Entonces, Profe, qué pena.
¿Sí? Es que Pregunta. yo tengo otra pregunta respecto al tema de los huevos. Resulta que cuando estaba haciendo el trabajo estaba mirando algunas líneas de ponedoras y cuando hacen la descripción del color de los huevos lo ponen en números, digamos, ponen como que el huevo es color 17.5 o color 10 y color 16. De pronto, ¿usted nos puede explicar un poco cómo funciona eso? Porque la mayoría de las fichas técnicas de las gallinas que tienen líneas genéticas que están registradas ante el ICA y son, digamos, como que legales en Colombia, tienen esa descripción en las fichas y pues sí me causó mucha curiosidad. Vi que eso se hace como por una... Escalas. sí, y es como una máquina, creo que es que se maneja, pero pues no entendí muy bien cómo funciona. Sí, eso básicamente sucede que hay una carta de colores que han desarrollado pues algunos agentes involucrados en la producción de huevos. Pues seguramente tú lo estás mencionando con relación al color de la cáscara, pero también inclusive con relación al color de la yema, también existe pues una escala colorimétrica que permite pues valorar y permite medir cuál es la preferencia del consumidor con relación a esos factores, ¿sí? Entonces, ya mencionábamos que existe pues esa escala de colores a nivel comercial. Normalmente sucede que existen algunos proveedores, inclusive de alimentos, que lo que hacen es desarrollar estas escalas para promocionar sus productos ricos en pigmentos como astaxantina, cantaxantina, que hacen que se fijen esos pigmentos y que el huevo sea más agradable, más valorado por los consumidores, ¿sí? Entonces, esas escalas pues son manejadas a nivel comercial, que son todas estas que nosotros vemos. Por ejemplo, fíjense este artículo. Veamos este artículo, a ver, me parece interesante. Dice calidad de huevo de 4 líneas genéticas de gallinas de clima cálido. Seguramente aquí estarán tocando el tema del color de la yema de los huevos, utilizando esta escala de color de un productor de insumos o de materias primas para alimentos avícolas, que sería Roche, ¿sí? Entonces, esas escalas son a las que se refieren con esos números. Si uno se fija acá, por ejemplo, veamos, eso aquí, vean, tienen números 6, 7, 8, y por acá se ve el 15, entonces un mayor nivel de pigmentación. Eso es a lo que se hace referencia, ¿vale? Muy importante eso. Listo, profe, muchas gracias. ¿Vale? Sí, señora. ¿Habrán más dudas o inquietudes? Profe. Sí. Es que en densidad, cuando hablas de densidad pues de la tenencia de las aves en galpón, ¿sí? Sí. En las granjas felices cuando mantienen el pastoreo se manejan también unidades gran ganado. No, digamos que las unidades gran ganado se manejan es para bovinos, pero en este caso pues la densidad se expresa en número de aves por unidad de área o de volumen. Es que esto de la avicultura está tan desarrollado que uno mira aquí, por ejemplo, yo voy a buscar el manual de la COP, ¿sí? De la COP 500, por ejemplo. Y entonces, pues probablemente aquí nos aparece ese manual en donde nos especifica cuántos animales por unidad de área sí, sobre todo de área, pues deberemos manejar. O sea, todo está escrito, todo está definido, todo está programado, ¿sí? Entonces, el número de animales, pues vamos a ver si esta COP 500, pues sería son reproductoras. Si son reproductoras, quiere decir que pueden ser de segunda o tercera generación, no son aves comerciales, pero probablemente aquí nos hablan de su manejo en términos de densidades y toda la cuestión, que es lo que puede estar apareciendo acá. Entonces dice, no, usted puede manejar 10 aves por metro cuadrado, o no, esta es una línea pesada, entonces solo se pueden manejar 5 animales por metro, ¿sí? Esa parte es fundamental. Veamos a ver si se puede ver en algún lado. Pero todos estos manuales para cada estirpe, para cada raza o en particular para cada línea, eso ya se encuentra totalmente definido. Ya mencionábamos aspectos relacionados con comederos y bebederos,
Yo quisiera mirar uno como despacio, a ver si lo encontramos por acá. Alimentación, yo creo que estaba como antes. Permítame, verificamos. Pero eso es lo chévere de la avicultura. Todo ya está programado, todo ya está definido, ¿sí? Eso ya se sabe, eso ya simplemente hay que seguir el manual. Vean, densidad de la población en una cámara de crianza para animales empezando. 55 a 60 aves por metro cuadrado, pero cuando ya están en el día 15, luego de haber sido llevadas, o sea, 15 días de vida, ya se manejan de 10 a 15 por metro. ¿Sí? Entonces, eso a lo largo del ciclo de vida de esas ponedoras o de esos pollos de engorde, eso ya está claro, ya está súper definido. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí estará claro o no? Gracias, profe. Vale, sí, señora. Tremendo manual de 158 hojas para solo esta línea. Y si buscamos, por ejemplo, ISA, otro competidor aquí en Colombia, manual ISA Brown, entonces mire, más manuales por todo lado. O sea, todos los vendedores de genética de aves tienen su manual, ¿sí? Si no les gusta esta, entonces hagámosle a Highline. ¿Sí? Entonces todos tienen su manual y todo eso está clarísimo de todas esas proporciones de animales por unidad de área, de volumen, todo. Entonces, chéverísimo. Veamos esta, a ver si aparecen densidades. Calidad de aire, recomendaciones. Pues es que como la duda mía era más sobre, por ejemplo, las gallinas que tienen en traspatio o en granja feliz, donde solo se recogen a la hora, van al gallinero a colocar huevos o a dormir, que están en un área de rotación. Sí, pues esos animales se manejarán es por metro cuadrado, ¿no? Y las densidades serán bajísimas, con el fin de que ellas tengan pues un sistema de crianza más benévolo, con mayor bienestar animal, ¿sí? Y eso también debe estar documentado. O sea, realmente ya existen protocolos hasta para el manejo de gallina feliz, ¿sí? De gallina de traspatio. Entonces, realmente todo eso ya se encuentran muchos referentes. ¿Listo? Entonces, el mensaje es que para todo esto siempre ya hay estándares, ya hay tablas de referencia, ya uno sabe cuántos animales por metro, en cualquiera de los modelos productivos que uno quiera emprender. ¿Listo? Entonces, pues continuemos con la presentación y si van saliendo, por ahí había un compañero que también quería preguntar algo, entonces le escuchamos. A ver qué nos quería decir. Profesor, sí, quería preguntarle. Mientras yo mirando aquí este manual. En la ¿Sí? tabla que fue como difícil de diligenciar fue o sea, que esa raza es originaria, digamos, entre qué cruce y qué cruce. O sea, pero no sé si eso es de acuerdo, digamos, a la empresa, tiene ese recelo o algo así, porque esa información no se encontró tan fácil. Sí, no se encuentra tan fácil. O sea, ellos simplemente se dedican a darle a uno la información estrictamente necesaria. O sea, entre menos le puedan decir a uno, mejor, ¿sí? Y eso pues hace parte de sus secretos comerciales y se dedican a darle al productor apenas la información, mejor dicho, que requiere para producir y no a revelar secretos comerciales que puedan poner en riesgo pues, la competitividad de esa empresa. Entonces sí son supremamente cerrados con la información, muy cerrados, porque la avicultura es un negocio de la pregunta sería, pues como yo dejé varios espacios en blanco porque realmente no encontré esa información, ¿eso afecta en la calificación? Pues en mi caso, yo pues tendría que revisar y valorar a ver si esa información era fácil o no de obtener, como por ejemplo, ¿cuál no consiguió así como tan fácil? No sé, no me acuerdo ahorita específicamente, pero sí, digamos... El cruce entre razas es una. El de razas. Sí. Sí, esa información es la que no se podía conseguir tanto, digamos. Claro. ¿No? Esa era solamente entre qué razas y qué razas se sacaba una línea. Claro, por ejemplo, ellos no le van a decir a uno qué proporción de cada una de las razas originales usaron, ¿no? Entonces, eso pues ya
obviamente nosotros pues tenemos que ser consecuentes y decir, bueno, pues eso no lo van a revelar tan fácil. Entonces, por ese lado, pues la calificación, en mi criterio, no la podríamos reducir. Entonces, no se preocupe por eso, ¿vale? Sí, o sea, uno sabe que pues si uno hace una consulta consciente y toda la vaina, pues va a extraer la mayor cantidad de información que pueda, pero habrán algunas que no se puede conseguir. Fíjense que aquí aparece lo de la escala de los colores de los huevos y nos están remitiendo a unos manuales, a unas guías, vean. ¿Sí? Con link y todo. Entonces, pues les recomiendo siempre revisar estos manuales porque información, pues eso mejor dicho, hay muchísima. Entonces, continuemos con la presentación. Yo simplemente, pues, bueno, esta parte de la, de la anatomía, pues ya la hemos visto. A través de los documentales reconocidos vimos pues la estructura del aparato digestivo en la que predomina pues un buche, un proventrículo, ¿sí? Que es una estructura pues que ayuda a la digestión previa antes de que el alimento ingrese pues a la molleja, que es el estómago muscular. Luego de eso pues existe un par de órganos, fíjese que aquí veíamos esta asa del intestino delgado y en la mitad pues se apreciaba el páncreas. Pero una de las cosas que casi no hablaron en el documental era la presencia de los ciegos, que las aves poseen dos ciegos. Por aquí no las vimos, pero realmente los ciegos son estructuras de apoyo a la digestión que ayudan pues a la fermentación y a la absorción de nutrientes. Vimos la estructura del aparato respiratorio, de la presencia pues de unos sacos respiratorios de apoyo a los pulmones, la presencia de unos bronquios, su conexión con la tráquea y pues de ahí para arriba encontramos pues ya las fosas nasales del animal. Encontramos también pues el aparato urogenital, la presencia pues de ese oviducto. Probablemente aquí pues no hablaron de una estructura importante en aves que sería la espermatoteca, que permite que estos animales una vez han sido montados por el macho, pues tengan una reserva de espermatozoides que les permite desarrollar todas las características de una especie o de un individuo que se clasifica como ovíparo. ¿Sí? Entonces las aves, según la clasificación de su modo reproductivo, son ovíparas. Y eso quiere decir que pueden estas hembras tomar esos espermatozoides depositados en la espermatoteca, hacer el proceso de fertilización y pues empezar el desarrollo de esos embriones antes inclusive que los huevos pues sean expulsados para realizar el proceso de incubación externa, ¿sí? Entonces eso es típico de organismos ovíparos. O también se puede considerar ovovivíparo, ¿sí? Entonces, pero pues generalmente lo dejamos en el concepto de ovíparos. Vimos esos órganos reproductores, el oviducto, el ovario. También pues vimos sobre su aparato circulatorio, aunque pues no se hablaba mucho, ¿no? Se mostraba el corazón, aurículas, ventrículos. Con relación al sistema nervioso, pues fue más bien poco lo que observamos en esos documentales. Son animales pues que se diferencian de algunos mamíferos o de los mamíferos superiores debido pues a que la respuesta a estímulos nerviosos pues no se da a nivel de la corteza cerebral, sino a nivel de tallo cerebral. Entonces eso es algo interesante. Y con relación al esqueleto, articulaciones y músculos, pues por ahí ustedes vieron inclusive un término que me llamó muchísimo la atención en los documentales, que se llamaba discondroplasia, ¿sí? ¿Usted de casualidad lo vio en ese documental, discondroplasia? En uno de esos videos la mencionaban y hacían una evaluación a nivel de la articulación de la pierna, ¿sí? Sí, así es. Entonces ellos lo que hacían ahí eran revisar, porque parece ser una patología que implica pues un exceso de cartílago a nivel pues de esa articulación, que inclusive pues va afectando algunas partes importantes del hueso del animal.
En este caso, pues hablaban de afectación a nivel rotular en la tibia y eso pues es una degeneración, digamos, a nivel articular de estos animales. Algo que también se me hizo muy interesante en aves tiene que ver con la presencia de espacios de aire en muchos de los huesos de estos individuos. Como buena ave, así sea de corto vuelo, que se respete, pues estos animales ahorran, tratan de ahorrar peso en esas estructuras de soporte y poseen pues algunos espacios de aire en algunos huesos, en el tejido óseo. Esto pues ya lo habíamos mencionado, aunque pues lo que me llamó la atención de los documentales era que estos ciegos pues como que ninguno los mencionó y eso se me hace importante porque son órganos fundamentales para realizar procesos de absorción y de fermentación. Eso sí, pues nos hablaron del páncreas, de esta asa duodenal, de la molleja, que es un estómago muscular, proventrículo, de ese hígado dividido pues en dos grandes lóbulos, la presencia del buche, la vesícula biliar para ayudar a absorber los lípidos, a degradar y absorber los lípidos, y en fin, la cloaca como punto de Profe, llegada. ¿dónde se ve el saco de Fabricio? Qué pena. Dime, pregunta. El saco de... Eso es un órgano súper importante y queda por aquí al final. Aquí no se ve, ¿cierto? Aquí no lo estamos viendo. Pero ese Sí, saco de porque no Fabricio, he visto ninguna imagen. eso, y ese saco de Fabricio, yo creo que debe estar por acá. Mira, en todo caso es un órgano linfoide, ¿sí? O sea que tiene que ver muchísimo con los procesos de inmunidad de los animales, de células de defensa de estos animales, ¿sí? Y viene a quedar por aquí en la parte posterior, ¿sí? Cercana a la cloaca, que inclusive por ahí lo mencionaron. Yo vi que en uno de esos documentales decían que uno podía acceder a ese órgano utilizando diferentes técnicas de disección, ¿cierto? Eso lo dijeron. Pero ese es su fin principal, producción de tejido o de células linfoides, linfocitos. Profe, y además, digamos, en el intestino grueso, si no estoy mal, pues se divide en dos partes, ¿no? Ah, Sí, es el yeyuno y el león, me parece. sí, aunque eso más bien se viene a ver es aquí en esta parte, en el intestino delgado, o sea, más bien a nivel posterior. El intestino grueso, ese sí es solo uno, pero lo que es duodeno, yeyuno e ilion, eso viene siendo justo después de salir del estómago, ¿vale? O sea, intestino delgado, intestino posterior, perdón, anterior, intestino anterior, ¿vale? Listo, profe. Eso es muy importante también definirlo. Y por aquí pues nos están mostrando algunos cortes comerciales de esas aves que ustedes pues los conocen, todos los conocemos debido a la popularidad de estos productos. Esta página, yo quisiera saber si ustedes ya la consultaron, ya la revisaron, ya la manejan, mejor dicho, ¿está clarísima esta página o no? No, señor. Uy, esta página es la más importante. Pues, Esta- profe, yo sí la consulté un poco, pero pues todavía falta mucho porque tiene mucha información. Uy, sí, tiene una cantidad de información impresionante, pero lo que más me gusta es que es fácilmente consultable y visible, ¿sí? Entonces, por esa razón, esta información, esa página será compartida con ustedes acá. Seguro que allá la profe Fideli, ella se llama la profe, ¿cómo es que se llama la directora de este curso? Lucerlina, Lucerina, la profe Lucerinas. Lucerina. Es que hay otra profe que se llama Fideligna, pero no, está Lucerina y la profe Lucerina pues probablemente lo tendrá dentro de los documentos obligados de consulta de este curso. Es que si usted quiere ser un buen técnico en producción acuícola, o sea, me refiero a técnico sabiendo pues muchísimo de todos los aspectos técnicos de la producción, como zootecnista pues no deberá dejar de consultar todos estos espacios que son más bien claros con relación al manejo en diferentes aspectos de esos individuos. Hasta anatomía de aves tiene, ¿sí? Entonces, muy recomendado este espacio para que ustedes lo exploren y complementen todos sus trabajos y sobre todo se conviertan pues en autoridades en términos de asesoría de sistemas de producción. Entonces, como nosotros somos los intermediarios
entre lo que son los órganos de control y los productores, pues vale la pena estar enterados de todo esto. Fíjense que aquí nos hablan de el manejo de camas, nidos, perchas, que son aspectos muy prácticos, hasta el manejo de registros. Ah, bueno, con relación a esto de manejo de enfermedades, yo también quiero preguntarles si de casualidad ustedes consultan muy a menudo esta página de la OIE. ¿Será que sí o será que no? No, profe, no la conocía. No, profe. Bueno, esta página, vale, esta página, digamos que la consultan más los médicos veterinarios, pero nosotros como zootecnistas estamos en la obligación de estar pendientes de lo que sucede acá. Esto, la OIE, pues antes se llamaba la Organización Internacional para las Epizootías. Entonces, a nosotros este tema nos atañe mucho porque habla de las enfermedades zoonóticas, ¿sí? Entonces resulta que, pues justamente usted podrá consultar. Ah, bueno, hay un eslogan que se llama así, una sola salud. Y esto quiere decir que pues enfermedades como la que nos afecta hoy en día, que nos tienen encerrados, pues vinieron a generarse en animales y a convertirse en un problema para nosotros. Por nuestro mal manejo alimentario, alimenticio, de sistemas de producción, bueno, en fin, todo lo que queramos hacer el acto de contrición, ya que estamos en Semana Santa, pues podemos decir que esto de una sola salud es importante, que si los animales tienen salud, nosotros también y viceversa. Entonces existe esta área que se llama enfermedades de los animales y resulta que, pues si usted quiere consultarla, pues por tipo de animal, pues con toda confianza usted puede venir aquí a Aves y entonces acá le informarán pues cuáles serán enfermedades de tipo bacteriano o viral que afectan más pues a las aves a nivel mundial, ¿sí? Estos reportes son tan interesantes, veamos a ver si aquí aparece la influenza aviar, que eso es lo que nos tiene fregados también, generando pues toda esa cantidad de patógenos que inclusive afectan a los humanos, ¿sí? Entonces, pues miren que existen unos reportes, entonces aquí le mencionarán esto, pero normalmente existen como una especie de reportes, vamos a ver, la gripe aviar. A ver, directriz de referencia. Bueno, en todo caso le recomendamos, generalmente salen unos reportes en PDF que a mí me parece que uno puede leer y quedar muy bien ilustrado al respecto. Déjenme a ver qué aparece acá. La influenza aviar. Y a ver si por aquí aparecen los PDFs. Entonces, usted puede ilustrarse más que en cualquier fuente de información que pueda tener el curso con relación a estos aspectos sanitarios, que son, mejor dicho, importantísimos en la industria avícola. ¿Será acá? Información técnica. Creo que es acá. O este, resumen de la enfermedad. Estos reportes a mí me parece que son pues de lo más chévere e importante. Bueno, acá no nos dejó, pero voy a ver esta información técnica. Estos PDFs, mejor dicho, lo dejan a uno supremamente informado de cuál es el problema, ¿sí? Entonces, podrán estar en inglés y todo, pero esto es lo último en guarachas en información sanitaria, ¿listo? Entonces aquí le echan toda la historia y uno ya quedaría muy bien informado de qué pasa con eso. Entonces, página súper recomendada. Permítame ver qué otra cosa es la que yo debo mostrarles el día de hoy. Me parece que yo debo mostrar esto también. Entonces, veamos esto rápidamente. Ya habíamos dividido a los animales en sectores cuando analizamos su morfología externa. Por aquí pues ya, esto también ya lo habíamos visto.
Por aquí fue donde me vine yo a tal vez a concientizar pues de la importancia de esos espacios en los huesos que reducen el tamaño de los animales, bueno, la presencia de sus plumas que tienen diferentes fines, plumas cobertoras, secundarias, primarias. Permítame un segundito. Aquí pues vemos la presencia pues de la molleja y esa cutícula protectora. Por aquí pues ya hablando un poco más del sistema respiratorio y lo que mencionábamos ahora, estos órganos o estructuras adicionales para facilitar ese proceso respiratorio que serían los sacos aéreos. Y pues los vemos nuevamente mencionados en estos dos esquemas. A nivel de aparato reproductor, entonces pues vimos también la presencia pues de testículos, espermiducto y vienen a desembocar nuevamente pues en la cloaca. En el caso de la hembra pues entonces vemos que es un órgano impar, un ovario, ¿sí? Un istmo, un magnum, el útero y lo que sería la vagina y la cloaca. Esta parte de la composición o de la estructura de los huevos, a mí me parece que no podríamos dejar de hablar sobre eso el día de hoy. Entonces vemos pues diferentes estructuras, la latebra, el disco germinativo, que esto pues estaríamos hablando de la yema, todo lo que tiene que ver, una vez pues se empieza a formar, digamos, se empieza a recubrir de sustancia protectora esa yema, pues entonces vemos la presencia de estos ejes que se llaman chalazas y a partir de esos ejes empieza a haber pues la adición de unas capas de vitelo, de albúmina que ustedes conocen, y esas capas pues van dando lugar a la formación pues de la clara del huevo y posteriormente pues vemos la presencia pues de una cámara de aire, unas membranas testáceas y unas películas que finalmente pues terminan en la cáscara del huevo. Es que las aves, yo la verdad creo que las aves pues tienen una vida muy pesada, ¿no? En el caso de estas gallinas. Yo quisiera preguntarles aquí a los compañeros que más o menos cada cuánto se produce un huevo por parte de un animal de estos. Si eso lo dice por allá el contenido de los del curso o no. Entre 24 a 26 horas por día. Vale, sí. Pero yo diría que ojalá fuera cada 24 horas, pero esas aves, sobre todo pues nuestras ponedoras, tienen ese horario pues no tan cuadrado, entonces pueden ser 25, 26 horas, y por esa razón pues no se logran esos índices de 100% de eficiencia en la tasa de producción de huevos, es por esa razón. Y eso implica que, mejor dicho, esos pobres animales requieren una adición, por ejemplo, de calcio importante para poderle construir la cáscara pues a estos óvulos que ovula permanentemente, que ovula diariamente. Es que ovular todos los días, eso tiene que ser una vaina muy, muy dura, ¿sí? Muy complicado, ¿sí? Yo también quiero aprovechar esta oportunidad. Señora. Profe, también hay producciones donde les manejan la luz para que pongan 2 veces al día, ¿no? Uy, sí, qué barbaridad. O sea, eso sí ya es, yo pienso que inhumano, ¿sí? O sea, dura la vaina. Pero yo quiero saber si ustedes ahí en su módulo, en sus contenidos del curso, han visto el término pausa ovárica inducida o desplume o como se le llame. ¿Lo han escuchado? No, yo no lo escucho. El desplume era un... No, Sí, todavía se No, usa, señor. pero es para volver a iniciar el pico postura. Sí, eso. Entonces es otra de las tantas gracias que nosotros hacemos con estos pobres animales y es que si nos parece que el lote está muy bueno y no queremos descartarlo, entonces les quitamos la comida, les quitamos el agua, los animales de estrés botan las plumas y una vez uno por los 8 días les vuelve a echar de comer, entonces y a echar agua, entonces los animales pues se sienten agradecidos y empiezan a poner huevos grandes otra vez. Entonces
Eso, pues a mí me parece que nosotros en estas alturas estamos en capacidad pues de sí, pues el billete es importante, pero también el bienestar de los animales pues para que la cosa no esté como tan cuestionable, ¿sí? La pausa ovárica inducida o el replume, o sí, el replume. Bueno, por aquí vemos aparato excretor, compartimentos de la cloaca, entonces vemos el coprodeo, el urodeo, el proctodeo, entonces finalmente pues acá es donde convergen sistema digestivo, reproductivo y urinario. Ah, pues esto era lo que preguntabas, aquí era donde yo me acordaba de la bolsa de Fabricio como órgano linfoide, importante. Con relación a la vacunación, pues fíjense que existen varias vías para realizarla a nivel ocular, a nivel pues alar, ¿sí? A nivel intramuscular en la pechuga, pero esto corre el riesgo de generar daño en el producto, pues uno de los productos más importantes que sería la pechuga, a nivel subcutáneo, y bueno, pues muy famosa, por ejemplo, es a nivel alar, ¿sí? Por aquí también vemos, pues nuevamente aplicaciones intramusculares, orales, nasales u oculares. Y con relación pues a la generación de problemas sanitarios de estos animales, pues los invito a consultar la página de la OIE, como ya pudimos apreciar. Existen pues diferentes formas de vehiculizar esas vacunas. Aquí seguimos, aquí ya estamos viendo es cómo se le sacan muestras de sangre a los animales. Aquí vemos a nivel pues de la base de las alas. Probablemente pues esa es una de las vías más comunes, pero también se pueden hacer frotis de estos animales. Y por aquí pues vemos diferentes enfermedades de tipo viral, enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa, gumboro, influenza aviar, que ya consultamos allá en la página de la OIE, la viruela aviar también, generando estas pápulas. Y si nos descuidamos, pues nos termina dando a nosotros, ¿sí? Colibacilosis, estas ya son bacterianas, coriza infecciosa, cólera aviar, pulurosis. Entonces, el manejo responsable que nosotros hagamos de estos sistemas de producción, pues reducirá significativamente la incidencia de este tipo de enfermedades. Y estas dos diapositivas son la razón por la cual a nosotros nos viven pidiendo visitar tranquilamente sistemas de producción avícola, por estos pequeños detalles. Pero también existen enfermedades fúngicas causadas por hongos, ¿sí? Entonces, dentro de los más famosos, Aspergillus, coccidias. Esto de las coccidias se viene a dar por un mal tratamiento de las aguas que surten el sistema productivo, y este Aspergillus pues puede darse porque como las materias primas principales para alimentar aves son los cereales, a veces los cereales están contaminados con hongos y con sus metabolitos, y eso termina siendo un problema serio. ¿Listo? Entonces, pues básicamente quiero agradecerles mucho la asistencia a este evento. Yo lo había programado hasta la 1 p.m., pero pues yo sabía que no nos íbamos a tardar tantísimo tiempo. Quiero aprovechar para recalcar, si algún compañero pues no se hizo presente el día de hoy, básicamente el objetivo de la tarea es que ustedes me envíen a mi correo electrónico jorge.zambrano@unad.edu.co este formato que ya varios compañeros dijeron que ya lo tenían hecho, y simplemente pues ese cuadro básicamente lo que está es comparando razas con líneas y nos está mostrando las características productivas de líneas de pollo de engorde y de líneas de gallinas ponedoras, y que simplemente lo que usted deberá es adicionarle 10 cositas importantes que usted crea que hayamos mencionado en esta primera sesión. Y ustedes tendrán pues hasta las 23:59 del próximo 22 de marzo del 2021 para entregar esa tarea, y yo, pues de acuerdo a lo que dice la guía, ponerle la calificación respectiva sobre 45 puntos, teniendo en cuenta que vino a la primera sesión y teniendo en cuenta que me entregó eso, que vale
por lo que dice aquí, que es un quiz, ¿listo? O sea, eso vale por esa razón. No me resta más que agradecerle mucho su asistencia y prometerle que a partir de este momento, pues lo que yo voy a hacer es con base en la base de datos de estudiantes del componente práctico, le pasaré esta guía para que ustedes sepan que tenemos esta guía alterna, ¿listo? Entonces, muchos me dijeron que no la conocían y por esa razón, pues de inmediato se la compartiré, ¿vale? Tutor, una pregunta. Sí, señor. Omar. Tutor, ¿usted nos puede compartir esas presentaciones que estaban muy interesantes, las de PowerPoint? Claro que Profe, y sí, para Omar. la lista de asistencia. Paula, pues yo compartí ahorita el link, pero entonces ven y te lo paso de una vez. Para Gracias, que me profe. hagas el favor. Listo. Entonces sí, entonces voy a armar el paquete de las presentaciones más la guía. Gracias, tutor. Vale, con mucho gusto. Entonces, de inmediato, pues me voy a poner a hacer eso. Les agradezco mucho su asistencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Por favor, pues miren, ahí está la ficha de asistencia y nos vemos la próxima. Me alegra mucho. Gracias, profe. Profe, no se vaya, no se vaya. Necesito Bueno, pedirle un favor. sí. Muchas gracias, profe. Gracias, Con profe. Gracias, profe. Gracias. mucho gusto. Gracias, Nos vemos. profe. Vale, sí, Gracias, señor. Nos profe. vemos el 10 de abril. El 10 de abril a la 1 p.m. por favor. Vale, profe, muchas gracias. Profe, vale, muchas gracias. muy amable. Mucho gusto, profe. Dios lo bendiga. Sí, señor. Que estén muy bien. Gracias, Muchas profe. gracias, Felicidades a todos. Bueno, éxitos en sus labores. Igualmente, Profe. gracias. Hasta luego a todos. Eso, bueno, que estén bien. El favor que Hasta le luego, haga profe. de Gracias. acuicultura. Sí, señor. ¿Qué me vas a preguntar? De acuicultura. ¿De acuicultura? Sí, señor. Eso, pregúntame a ver. No sé si de qué fácil me pone el Skype y hablamos por interno para la gente no se enrede. No, pues no hay lío. Pues sí, ya te paso mi Skype acá por el chat. Es que estoy trabajando en la guía de ese trabajo Sí, y no entiendo cuántas presentaciones son. Pues nos piden hacer la distribución de una producción sí. con los desagües y toda la cosa, ¿sí? Profe, Sí. que pena, me meto un momentico. Lo que pasa es que no he podido firmar la asistencia, es que estoy desde el celular y la verdad no encuentro cómo, no hallo cómo firmarla. De Rafael, pero su merced trata de ingresar al link y no le deja. Lo que pasa es que me bota que para ingresar a una cuenta de Google, pero me aparece otra cuenta y no me deja entrar. Ahí, ¿por qué no me hace un favor? Es que a veces eso pasa, pero ahí en su celular, pues entre en modo, ¿cómo es que se llama? El modo incógnito, a ver si de pronto lo deja. Porque es que eso a veces pasa cuando uno tiene varias cuentas, ¿sí? Pero mire a ver si entrando en el modo incógnito lo deja hacer eso. Profe, una Vale, pregunta. voy a revisar. ¿Vale? Sí, señora, dime. ¿La grabación de esta sesión queda de una vez adjunta o tú no la No, envías? yo como que yo generalmente subo eso a YouTube y les comparto el link, ¿vale? Eso sí, espero Bueno, que haya profe, quedado grabada. gracias. Sí, bueno, sí, parece que ahí estoy grabando, pues lástima que no salió toda, pero bueno, por lo menos lo más importante, sí. Profe, Sí, señor. le hago una consultica también. ¿Cuál puede ser el tiempo estimado de engorde de un pollo criollo, digamos, no tanto comercial, sino en una finca, digamos, familiar, con una alimentación, digamos, combinada, con maíz, con suplemento y con comida casera? Sí, Hernán, pues yo diría que eso podrían ser unos 90 días. O sea, el ciclo productivo de un pollo asadero son como menos, ya le han bajado y está como en 28 días. Pero digamos, por respeto ahí a los animales y toda la vaina, pues podría ser entre 60 y 90 días. Pero es que existen muchos factores ahí asociados, Hernán. O sea, uno quisiera vender pollo criollo y resulta que eso
si uno quiere que los animales tengan buena calidad de vida, pues uno los tiene que dejar libres, que se movilicen, pero ahí hay un balance entre lo que ellos gastan energéticamente movilizándose y lo que engordan. Entonces ahí le toca a uno ser muy inteligente para tratar de tener un sistema en el que los animales se produzcan como criollos, pero que no se gaste la energía pues dando paseo todos los días, ¿sí? Eso es muy importante. Sí, sí, entiendo, profe. Listo, muchas gracias. Sí, bueno, vale, Hernán. Bueno, profe, buen fin de semana, gracias. Bueno, sí, señor. Wendy, por ahí levantaste la mano. Yo no sé qué inquietud tendrás. Y lo mismo No, profe, fue hace rato, pero ya, uy, qué pena. ya preguntaron. Muchas gracias, profe. Bueno, Wendy, vale. Y Nelson también, como que no sé si era porque habíamos llamado lista. Bueno, Disculpe, profe, sí, es que tengo una pequeña pregunta o una inquietud. Usted nos menciona que debemos presentar, bueno, la guía que nos está mencionando, con las líneas de pollos de engorde y de ponedoras. Eso tenemos pues hasta el día lunes, dice el día 22, perdón. sí, señor. Sí. ¿Usted nos regala un correo o a dónde la podemos enviar? Sí, a mi correo jorge.zambrano@unat.edu.co. Que fue desde que los invité, de ese correo. Profe, ¿tú me puedes recordar la próxima sesión a qué hora es? Sí, señora, pues yo aquí la tengo registrada a la 1 p.m., pero ahí algún compañero dijo que a las 2, pero yo creo que yo debía haberla puesto a la 1 p.m. Yo no sé si fue que me quedó mal puesto allá, pero eso es desde la 1. Si quieren, revisamos de una vez, pero a mí me parece que eso es desde la 1 p.m. Está desde la 1. Eso sí, entonces a esa hora será el momento en que nos podamos ver el 10 de abril. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. Entonces, les agradezco mucho su asistencia. Me voy a poner a mandarles el correíto de las presentaciones con la guía, ¿listo? Entonces yo veré muy, muy juiciosos, aunque ustedes ya son pues durísimos con todo esto del manejo del campus, del manejo del tiempo, del manejo bueno, de todo eso. Entonces les agradezco mucho su asistencia. Muy amable. Gracias, profe. Vale. Éxito. Gracias, profe. Gracias, profe. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Una buena tarde, un buen día. Con gusto. Vale. Si hay compañeros que no vinieron, porfa, les indican qué hicimos y que en estos días vamos a compartir la grabación, ¿vale? Sí, señor. Bueno. Listo, profe. Profe, la guía y los links o las presentaciones, ¿nos la envía aquí mismo para que quede grabado? Pues ya estoy escribiendo el correo, o sea que se los va a mandar ese correo institucional. Listo, vale, profe. Muchas gracias. Vale, sí, señor Hernán. Chao, gracias. Chao, que esté bien. Presentaciones. 30-30-99. Entonces nos vemos, que estén bien. Ya voy a cerrar esta llamada. Nos charlamos próximamente. Que estén bien. A ver.